Muy bien, bienvenidos a Stock Disponible nuevamente. Comienza la semana. Vamos de lunes a viernes, otra vez, tipito medianoche por ahí, ¿ah? Y comenzamos, miren con quién. Con la diputada Pamela Giles. Giles al poder. Tanto tiempo. La extrañaba, Pamela, la extrañaba. Pero yo te extrañaba, Freya, y además que la política estaba demasiado entretenida, está pasando todo. Está pasando los dichos de la senadora Muñoz, la reelección, los cambios en el gabinete, es decir, está pero lanzado. Mañalich, que todo el mundo está viendo la renuncia, gritos, Oye, pasa bueno, de ahí todo. me va a explicar usted por qué no sale Mañalich, ¿no? Después de todo, cualquier mortal ya hubiese salido qué rato, ¿no? Y, y qué me dice, todo lo que está ocurriendo ha sido muy interesante, así que la echamos por eso mucho de menos, Pamela, para que nos cuente, porque usted jamás, jamás ha sido desmentida. Fue la primera que dijo que estaban sondeando a la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Uh, Médico. ¿Se acuerda, no? Hace ya un mes pero, lo dijo eso. y hace más de un mes, yo creo, como a fines de abril, lo Se dijimos pasan acá. los días, ya todo para mí todos los días son iguales ya. Hace mucho rato. Y dijo una cosa muy interesante usted, Pamela, que ella no había visto con malos ojos esto, ¿no? Que se había sentado a conversar, así como... Y mire cómo está en la encuesta ahora, la tienen ahí, Claro, mención después de, espontánea. después de que varios se hicieron como de qué está, de qué es esto, que no sé qué, no, que se mantenga. Y resulta que efectivamente al cabo de un tiempo breve, desde que hicimos este anuncio, se comprueba que efectivamente Isquia Siches es presidenciable, que está en la mente de la gente, que yo creo que es lo más importante como una posibilidad, y que además empieza a saberse, es cierto que hay fuerzas políticas que la han estado sondeando. De hecho, este fin de semana en el Mercurio aparece los Millennials Progress, ¿cierto? El Frente Amplio aparece uno diciendo no sería mala idea, qué interesante. Con el problema de que ellos supuestamente tienen ya una candidata presidencial que es Beatriz Sánchez, que Claro, además está convaleciente, está enferma con COVID y en su casa yo me imaginaba a la pobre enferma leyendo que ya. los No parlamentarios sabía. del Frente Amplia No sabía que están. estaba la Bea está con COVID, Beatriz Sánchez. Yo sé que su marido estaba con un examen positivo y Ya. entiendo que tendrían exámenes ellos que también hacen que Puta, se haya tenido que al menos mantener Beatriz Sánchez en su casa en cuarentena estricta. ya. Y yo pensaba desde ahí estar viendo en el diario que los parlamentarios del Frente Amplio ven con buenos ojos la posibilidad de una candidatura a Isquia Siches. Debe ser, es llamativo al menos. Sí, igual yo creo que para Beatriz Sánchez también volver a ser candidata presidencial es como de nuevo jugarse todo un todo o nada, ¿o no? Porque si no, Probablemente, claro, probablemente pueda ser muy cómoda una salida en que haya otro personaje que pudiera ocupar ese rol. Sin embargo, sería educado esperar a que ella lo decida, digamos, ¿cierto? Y lo haga público. ya. O sea, usted dice Antes que de ya está. reemplazarla, antes de que ella se entere por los diarios que ya no corre de candidata. Oiga, y es que ya ella tiene un nivel de popularidad ya que no hace falta que se defienda, sino que la defiende, ¿no? Esta columna de opinión horrible que salió en la tercera de este sujeto que era el Servicio de Impuestos Internos, y salió un montón de gente, ¿no? A defenderla, incluso gente desconocida del mundo de Twitter, básicamente, ¿no? Como el ciudadano que ya la ve a ella también como una candidata, ¿no? ¿Cómo lo vio usted eso? Yo creo que ese es el dato relevante de las últimas semanas, en el sentido que efectivamente ella, Isquia Siches, la doctora Siches, deja de ser un personaje conocido solamente para el mundo político, para los más informados, que era donde ella se había movido desde esta situación gremial que tiene, y se transforma en un personaje popular, se Ya. transforma en un personaje que tiene un alto nivel de conocimiento, es como lo llaman las encuestas, un muy ¿Ya? alto nivel de conocimiento que ha crecido de 0 a más del 60% en pocos Mm, meses. Y además de eso, en un personaje efectivamente con un muy buen manejo de prensa, un muy buen manejo mediático, en el sentido de que ella permanece de alguna manera por sobre el bien y el mal,
preocupada solamente del tema de la pandemia, ¿cierto? No metiéndose en la chimuchina de la política contingente, y sin embargo la gente sale a defenderla y a posicionarla como candidata. O sea, una situación envidiable. Vamos a ver cómo se desarrolla de aquí en adelante, porque sin duda que en el contexto, ¿no?, que estamos viviendo, Pamela, la figura de la presidenta del Colegio Médico de Chile va a seguir en la primera línea de la información, ¿no? Y pública también, por supuesto. ¿Mm? Claro, Pero, hoy día parece bastante obvio lo que sosteníamos a fines de abril, en el sentido de que ella iba a ser una figura política fundamental a partir del manejo que ella ha tenido durante la pandemia, a partir además de la capacidad de unir voluntades que ha demostrado en un momento en que hay gran atomización en la política. Ella ajá, parece como un personaje capaz de unir a sectores bastante extremos, sí, incluso a todo el espectro, en torno a tareas muy concretas y muy precisas. Y en sí. eso ella ha sido, yo creo, brillante, ha demostrado una capacidad política que no es normal, que no se compra en la farmacia, diríamos. Y por lo tanto, efectivamente, Freddy, tal cual como lo dijimos a fines de abril en este espacio, estamos Stock frente a disponible. una Sí, ¿verdad? estamos Qué frente a interesante. una muy probable candidata presidencial, si es que logra Sí. sobrepasar el machismo rampante del Frente Amplio y de la Sí. centroizquierda. Yo creo que hoy día el principal problema que va a tener Isquia Siches, si su deseo es poder llegar a la papeleta presidencial, va a ser eso, el machismo del Frente Amplio, que son jóvenes pero igual de machistas que la centroizquierda, y que les cuesta mucho dejar pasar en política a una mujer que no les lleve la Sí. men, a la que no puedan orejear, a la que no le puedan dar instrucciones, y se trata de una doctora que es independiente, que no tiene dependencias partidarias de nadie y Ujú. que no parece estar muy dispuesta a ser obediente. Sí, además es interesante dentro de la política, de lo simbólico de la política también, Pamela, que sea una mujer la que lidere potencialmente al país, después de lo que han sido las mujeres líderes, lideresas en el mundo entero en esta pandemia. El caso de, no sé, pues de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, la misma Merkel, ¿no?, en Alemania, pero también que sea doctora, fíjese. Creo que también eso le da a ella también simbólicamente un poder, si usted quiere, ciudadano, ¿no?, después de lo que vamos o cómo nos podría dejar esta pandemia como sociedad. ¿Ah? Así que es re interesante, ¿ah?, todo lo que se viene por delante. Claro, y tiene lo que tú señalas, Freddy, tiene, yo creo, ramificaciones antropológicas que son sumamente interesantes, que darían para un programa probablemente de otro tipo de mucho rato, porque Claro. efectivamente es nuestra machi, ¿cierto? Ujú. Es quien nos cura Sí, socialmente también. claro, claro que sí, ¿Ah? claro que sí. Eh, es el personaje que hace este doble rol que tiene la machi en nuestra cultura ancestral, ¿cierto? Ujú. Que es, por una parte, el de líder espiritual y Claro. político de una comunidad, y fundamentalmente quien nos cura, quien es capaz de percibir nuestras enfermedades, detectarlas, diagnosticarlas y curarlas. Sí. Entonces, efectivamente, yo creo que es muy relevante, sigue siendo muy relevante el delantal blanco en esto. Exacto. Me muero de ganas porque de ver el programa de hoy día, Pamela, que me cuenten Giles al Poder todo, todo, todo lo que pasó y lo que no se vio del cambio de gabinete o sillitas musicales o ajuste como queramos llamarlo, pero también lo que pasó y lo que está pasando en el Parlamento y en la alcaldía con la no reelección tan eterna, digamos, de parlamentarios y de alcaldes, ¿no? Y la retroactividad. Ah, pero antes tengo algo que contarle, Pamela, a usted y a nuestros telespectadores y telespectadores. Fíjese que por primera vez en Chile, Día X trae en exclusiva en sus pantallas el late show latinoamericano más Jaime Bailiano de la televisión. Es Bailey, con el sagaz escritor peruano Jaime Bailey, conduce y entrevista a sus invitados en una conversación con sentido del humor, Pamela, y siempre con polémica, por supuesto. Bailey inconfundible, irreverente y agudo. Desde hoy, 15 de junio, de lunes a viernes, vía X, libre expresión. Ya. O sea que le va a hacer la competencia a usted, Jaime Bailey. No, pero Es como el usted es que muy precede. superior. Es mi telonero, porque va antes que este programa.
Este es el Oye, programa de fondo. es un personaje controversial, Jaime Bailey, pero sin duda es un aporte de Vía X porque es muy entretenido. Sí, Yo no, lo encuentro harto facho, ¿ah? Pero es hipnótico, o sea, es imposible no verlo porque el planteamiento, el grado de ironía, el sentido del humor que tiene para hablar de política y para entrevistar, a mí me parece casi como imperdible. bueno, es el telonero finalmente, ¿ah? Porque nosotros estamos después de Jaime Bailey. Es el No, telonero que merecemos, Freddy. claro, prepara un poco el ambiente y después entramos nosotros con nuestro programa Pamela Giles. Oiga, ya vamos con el cambio de gabinete, ¿no? ¿Cómo le ponemos en realidad este cambio de gabinete? ¿Cómo le gustaría llamarlo a usted? ¿Ajuste? ¿Sillitas musicales? ¿Cuál es el título de la canción para usted? Bueno, es todas esas cosas, pero a mí me gustaría decirte, Freddy, que realmente yo considero que este es el ajuste, no se podría decir el número pequeño de ministros que cambian, ¿cierto? Y que en el Ya, fondo son sillitas musicales también porque cambian de un sillón al otro. Pero yo diría que es probablemente el ajuste más importante que ha hecho este gobierno. mira. A 20 meses, a 20 meses de que termine el mandato de Piñera, el presidente La Roulette decide hacer un ajuste en Ya, que lo más importante es lo que no hace, curiosamente, ya, lo que no mire, cambia. ¿Ya? mire, ya. Porque en definitiva lo que hace el presidente La Roulette y que lo informa al país su vocero Piñera, ¿ya? El ministro Piñera, Ya, lo que hace el presidente La Roulette es, en primer lugar, confirmar a Mañalich, ¿ya? perfecto. En primer lugar, o sea, ¿qué es lo que todo el mundo esperaba, lo que muchas voces pedían, o como que tenía que haber un cambio en salud dado los números, o sea, con la objetividad de lo que está ocurriendo Claro. de una pandemia desatada. Pero Ujú. entonces el presidente La Roulette decide que hay que hacer este ajuste rápido antes de que la pandemia siga disparándose en los números, que es lo que viene durante junio, Sí, po. llegando a grados insondables, pero que sabemos que van a ser muy negativos para la población. Entonces, ¿qué hay que hacer inmediatamente este cambio? Porque este cambio lo primero que va a hacer es confirmar a Mañalich, a Ya. ese personaje shakespeariano que hemos dicho, ¿cierto? Ese padre omnipotente, ese villano que es Mañalich. ¿Y esto qué quiere decir? Y con esto termino esta pequeña parte primera. Ya. Quiere decir que la Roulette y Mañalich resolvieron los problemas que tenían entre ellos, ¿ya? Y Ya. que están trabajando en la misma dirección. Eso es un primer elemento. Perfecto, perdón, se la entiendo. Todo este ajuste o sillita musical y ministerial, en el fondo, podría ser como una especie de alarde comunicacional para refrendar a Mañalich en su puesto, decir, se puede cambiar cualquier cosa, pero el equipo de salud continúa con Mañalich a la cabeza. Yo creo que el titular, que no es un medio, pero estoy convencida de eso, el titular de este ajuste de gabinete debería ser: la Roulette tiene definitivamente todo el poder. La Ah, Roulette está poniendo a su gente en el ya, corazón del gabinete, que es el comité político, a ya. gente de su confianza, que después lo podemos ver en cada uno de los casos. Está Ujú. sacando a aquellos que le molestan y que distorsionan, que no son sus hombres o sus mujeres, los está sacando del cuadro, Ya, porque lo que se propone la Roulette es, una vez salvado Piñera, salvado por el acuerdo de paz y la nueva constitución y salvado por la pandemia, que depone cualquier diferencia, ¿cierto? ujú. Una vez salvado Piñera, el objetivo del presidente La Roulette es terminar el periodo con éxito, darle la presidencia a otro personaje de derecha, que en este caso es su amigo personal Lavín, ¿ya? Pero además de eso, ganar, Freddy, y esto es lo fundamental, ganar las elecciones municipales, de parlamentarios y la próxima presidencial. Esa es la Perfecto. perspectiva de la Roulette. Para eso genera este comité político y para eso hace estos cambios. Ya la Roulette no está trabajando para este gobierno, está trabajando para lo que viene ya, ¿no? Está trabajando para Está, el 2021, de las elecciones de 2021.
Y está trabajando, hay que reconocerlo desde la otra vereda, ¿cierto? Está trabajando muy hábilmente para revertir una situación en que estuvo el presidente Piñera de ese entonces a punto de salir de la presidencia, expulsado, básicamente por la gente y por la movilización popular, ¿cierto? Revertir esa situación hábilmente y transformarla en una situación de ganancia electoral para la derecha. Perfecto. Esto es, la roulette se propone, ¿cierto? Ganar de forma ostensible la próxima elección municipal, ese es el primer objetivo. Es ahí donde están puestos sus ojos en este momento preciso y a partir de este cambio de gabinete. Usted había dicho ya, Pamela, había adelantado que Mañalich era intocable, que no iba a salir del gabinete, lo dijo acá también, aquí en Stock Disponible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo explicamos que con pero todas las embarradas que se han mandado, ¿no? Partiendo de la que dijo hace 3 meses que podíamos esperar hasta 450.000 casos y no nos iba a pasar nada, decía Mañalich. Y de ahí en adelante no ha dejado de decir barbaridades internacionales desde que se podía volver buena persona el coronavirus, a nacionales de decir, se me cayó el castillo de naipes, estamos a oscuras, estamos en la ceguera, no sabía cómo vivían los pobres, en fin, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué siguen el puesto? Y entre medio de esa entrevista patética con Barken, que No, no, y los el ventiladores horror, no, en fin. que yo creo que hay que ponerlo como en los anales del periodismo como el ejemplo de lo que no hay que hacer y con un pago a asesorías comunicacionales impactante además para hacer ese tipo de pelotudes. Bueno, fíjate que eso tiene, como dicen los políticos que son bastante ciúticos en general y Ajá, particularmente los analistas, ya, tiene una explicación multifactorial. ya. Es buena esa cosa. Es multifactorial. O sea, un popurrí de cuestioncitas, ¿ah? Como un arbolito de Pascua de razones. Bueno, Ya, entonces, ¿qué es lo que yo creo que pesa aquí en Mañalich? Lo primero, y tú me vas a perdonar la frivolidad que forma parte de esta sección, la farandulencia que llamamos, que es, Mañalich, en primer lugar, es un tremendo personaje. mm, Es un tremendo personaje. mm, Y yo creo que cuando lo que existe es básicamente una sociedad del espectáculo, ¿ya? Cuando hay en el último tiempo, lamentablemente, en mi opinión, una recuperación del rol de la televisión abierta, un peso de la televisión abierta que vuelve a ser, después de que en el estallido social la televisión abierta se fue a las pailas, hoy día sí, los medios tradicionales vuelven a tener una notable influencia en la política perfecto. y vuelve a ser central lo comunicacional. El hecho de ser un tremendo personaje no es menor. Pero además de eso, tenemos el elemento político fundamental de que la razón por la que Mañalich se mantiene es porque así lo quiere el presidente La Roulette, que es Ya, quien acaba de tomar el poder absoluto con bombos y platillos. Como te digo, yo creo que la derecha está, o sea, no creo, sé que la derecha está expresa en este cambio de gabinete, que está bastante acachada con la figura de Piñera. Lo tienen haciendo unas vocerías un poco patéticas, ya con buses de transporte escolar ya. atrás, Con la en que en CPC realidad ahí. una cosa rarísima que lo tienen haciendo, ¿ah? Como reemplazando a Carla Rubilar. Ah, y ahí es importante decirte que Carla Rubilar estuvo a punto de irse. Ah, sí, ¿ah? ¿Por qué, Pam? Bueno, una razón podría ser que la reemplaza Piñera, porque está haciendo de vocero, pero, El vocero pero de la ruleta. lo que salvó a Carla Rubilar, que estuvo a Ya. punto de irse hasta el último minuto del cambio de gabinete, de hecho hasta el mediodía del día en que se hizo el cambio, es básicamente que es mujer. Y Mm. que si no estaba ella en el comité político, no había mujer en el comité político. Y no Ah, hubo un reemplazo adecuado, por lo ya. tanto, Carla Rubilar se mantuvo, pero ella sabe esto, sabe la evaluación que hubo, y por lo tanto sabe que no está completamente firme en el gabinete. Perfecto. ¿Y qué me dice de Sichel? Tenemos este Pero video. Ah, ya, perdón, dime, sí. no, es que, chiquitito, estábamos Ya, en Mañalich. Mañalich sí. yo creo que el último elemento es un elemento que tiene que ver con el manejo de pandemias o situaciones críticas, como es una guerra, un conflicto importante. Cuando ocurre eso, en este caso la autoridad sanitaria a cargo de una catástrofe como esta,
¿Ya? Evidentemente no va a salir, es casi del manual de la política. Tú puedes ver, por ejemplo, que Trump o el presidente brasilero han metido la pata mucho más en este periodo que Mañalich, y sin embargo se van a mantener en el poder y se van a mantener sus autoridades sanitarias, porque en una crisis de este tipo se mantiene la autoridad sanitaria hasta el final de la crisis. Claro, una a Bolsonaro le han renunciado, estuvo obligado a cambiarlo, o sea, se le han ido, digamos, ¿no? Pero, Claro, pero no claro, hay en estas situaciones, si tú puedes ver a nivel mundial, de alguna manera, la autoridad que asume sabiendo que van a mantenerla hasta el final del conflicto. Y los problemas que pudiera haber tenido con la roulette Mañalich ya se solucionaron del todo. ya, yo le decía a Sichel, tenemos un video acá de la frialdad con que se trata con el ministro del Interior, o sea, con Blumel, ¿no? Que incluso en unos momentos se cruzan en la escala, no los saludan, no se saludan unos con otros. ¿Cómo se entiende la salida de Sichel en desarrollo social? Una cartera dentro del comité político ahora, ¿no? Y también con mucha presencia mediática por todo lo que está ocurriendo, las ayudas, etcétera, y lo mandan en un exilio dorado a hacerse cargo del Banco Estado con mucho más sueldo que ganaba como ministro, pero fuera de la primera plana política. ¿Mm? Esto es súper interesante, sobre todo porque yo discrepo de las razones de la salida de Sichel que han dado absolutamente todos los especialistas de la plaza. ¿Ya? Ya. Creo que hay otras razones y una particularmente muy poderosa que ni siquiera se ha mencionado, que se la voy a contar, Freddy, cuando termine de decirle algunas otras que son más discutibles. Lo Ya. primero es señalar que el presidente Larroulet, junto con confirmar a Mañalich, Ya. lo otro que hace es confirmar a su dupla de oro, la dupla Blumel-Briones, Ya. ambos militantes de Bópoli, ¿ya? Ajá. Y que por lo tanto ha causado mucha molestia en los partidos mayoritarios de la coalición de gobierno, el que esta dupla del tercer partido con menos poder, ¿ya? Sea la dupla central que es la que está roncando en el gabinete, ¿ya? Ya. Lo que no sabe la gente y lo que no entienden los analistas y los políticos es que Briones y Blumel, mucho más que militantes de Bópoli, mucho más que miembros del gobierno de Piñera, son hombres de la roulette. Eso es lo central, lo esencial en ellos, ¿ya? Ya. Por eso que, perdón, Sichel, perdón, el presidente de la roulette no es que quiera atraer a Bópoli, sino que estos dos personajes para él son muy cercanos. exactamente. Ya. No es que quiera traer Evópolis, por supuesto no tiene nada contra Evópolis. Lo que ocurre es que estas dos personas son sus hombres de confianza. Ya. Podríamos decir que son sus dos manos derechas, Ah, ¿ya? mira. Ya. Y lo que quería el presidente Larroulet en este ajuste, que por eso le partí diciendo que es de la mayor relevancia, a pesar de que pareciera puntual, es, junto con confirmar a Mañalich, confirmar esta dupla, ¿ya? Es decir, ¿qué está haciendo Larroulet? Y usted me preguntará, ¿y por qué está hablando de esto si yo le pregunté de Sichel? Bueno, ya va Sí. a entender por qué, Muy ¿ya? bien. Porque es esencial. Bueno, Ya. aquí lo que la ruleta, el presidente de la ruleta ha hecho Ujú. es proponerse tener éxito en las próximas elecciones y entregarle el gobierno a Lavín, ¿cierto? El siguiente periodo y que Piñera pueda tener su periodo. ¿Con Ya. quién va a hacer eso? Lo va a hacer con una autoridad sanitaria, Mañalich, con esas características, una autoridad fuerte, shakespeariana, un padre, un villano, que está Ya. dispuesto a vengan todos los juegos a mí, no tiene ni un Ajá. problema, se muere la risa, ¿ya? Lo va a hacer con una autoridad represiva, que va a ser Blumel, y lo Ya. va a hacer con una autoridad económica, que va a ser Briones. Un Ya. Briones que parece progresista, que tiene toda la forma adecuada para poder hacer un diálogo con la oposición, pero que Ya. es todavía más manito de guagua que la Larraín. Lo que pasa es que no se le nota, ¿ya? Ya. Entonces, en este contexto, Sichel al presidente Larroulet no solo no le servía, sino que no le gustaba. Ya. Mira tú lo que hace en las últimas semanas Sichel. Primero, contradice al vocero de gobierno Piñera
en relación a otro tema esencial que son las cajas, ¿ya? ¿Te acuerdas tú que dice que en realidad Piñera dice vamos a repartirle el 70% de la población las cajas? Sale Sichel, que estaba vuelto loco así en los matinales de estrella de Hollywood, y contradice al vocero Piñera diciendo no van a ser el 70% de la población, va a ser al 70% del 40% más vulnerable, ¿ya? Esto le cae pero pésimo al presidente de la ruleta, porque la verdad es que no se usa que Sichel corrija a quien oficia de presidente de la República. Claro. Pero no solo eso, sino que apoya a Desbordes con el tema del CAE, ¿te acuerdas tú? ¿Ya? Sale Desbordes tratando de protagonizar un poco porque ha perdido bastante protagonismo Desbordes en el último rato. Entonces Desbordes insiste en protagonizar, aparece en una dupla rarísima con Insulza, los dos amigos, Melón y Melame, en una especie de acuerdo que se va a las pailas porque nadie los pesca. ¿Ya? Pero luego entonces Desbordes, desesperado por volver a tener el protagonismo que tuvo durante el acuerdo de paz, aparece diciendo que hay que condonar el CAE, ¿ya? Y Sichel lo apoya. Claro. Sí, lo apoyó. Lo que a Briones tiene que haberle caído muy mal y al presidente de la ruleta también. Pero imagínate, o sea, no sé, de partida convengamos que yo estaría totalmente de acuerdo con condonar el CAE, pero la verdad es que es un poquito pasada para la punta la propuesta para lo que se está discutiendo, digamos. O sea, efectivamente es muy llamativo. Pero además, Sichel comete otros errores. Comete el error de, él fue enviado al gobierno, puesto en el gobierno por el propio Piñera, básicamente ¿Ya? para entablar un diálogo con el centro político, ¿ya? Porque como venía de la democracia cristiana, se suponía que podía ser muy dialogante. Sin embargo, Sichel termina teniendo finalmente como referente a la UDI. O sea, los Claro, únicos que lamentan este lo sacrificio apoyaron. horrible, esta pena tremenda, los únicos que empiezan a hacer una vaca, va a hacerle una despedida, Sichel, es la parte extrema, el sector extremo de la UDI. Entonces, como que equivocó su show. Sichel Ya. sale, Freddy, en definitiva, porque todo lo que es se lo echaron, ¿ya? Demasiada gente le tenía ganas a la derecha, no pudo cultivar muchos amigos, ¿Ya? eh, quien lo sustentaba, que era Andrés Chadwick, se fue hace rato, y ¿Ya? nunca logró congraciarse con el presidente de la ruleta. Pero Perfecto. hay, pregúnteme, porque hay una razón mayor a Sí, todas esas. sí, espérese, espérese. Porque entra Cristian Monkever al comité, entra Reina al comité político, al puesto de Sichel, entra un duro de la UDI también al circo, ¿no? Que es Alvarado, ¿no? Con un pasado pinochetista, también fue alcalde nombrado por Pinochet. Y quiero saber cómo queda también Deportes, ¿no? Porque Monkever es muy cercano también a Mario Deportes, presidente de RN. Pero todo eso a la vuelta de una pausa está muy entretenido. ¿Ah? Ay, me tiene que contar Pamela qué pasa, qué lío hay en el Parlamento, ¿ah? Con la reelección acotada ahora de parlamentario y también de alcalde. Así que todo eso a la vuelta de una pequeña pausa. No te despegues de la sintonía de Día X, stock disponible, Giles al poder. Sichel estaba pedido. Nos seguimos riendo en comerciales. Sichel estaba bebido. Estaba pedido, le A ver, caía pésimo a todo el mundo, pero pésimo. Bueno, esa así es. escena que veíamos y que tú me comentaste, que se pegan esa mirada del horror con Claro, Brummel, así. o sea, a Sichel al interior del gobierno le decían chupete fierro, nadie lo soportaba. Ya, Y se pegó además esto de que dicen que me da mucha risa, porque el propio Sichel ha tratado ya. de instalar esto de que echaron al mejor evaluado del gobierno, ¿ah? Y todo el mundo ha caído en esa trampa. Sí, se la Y compró esa. resulta, claro, como así como que le tenían envidia y era tal su proyección y era tan buen mozo, tan buena onda, tan fantástico, que se lo mandaron a guardar. Pero resulta que lo sacaron por pesado, por ineficiente, y en ese Ya. sentido yo casi estoy de acuerdo con el presidente de la Rueda. Imagínate, o sea, no, es que insoportable. Fíjate que te quiero decir que el supuesto mejor evaluado, aquí tengo una ayuda a memoria,
¿ya? El capo, el poco menos que el delfín, la proyección de la derecha. Si tú ves la famosa encuesta en la que se basan, para que no te la menciono, porque sé que a ti, Cadem, no te puedo decir, eso te da una cosa, ¿ya? Por decir nombre, pero la encuesta en que supuestamente este señor Sichel, Chupete Fierro, era el mejor evaluado del ya, gobierno, lo sitúa con un 58 de aprobación y un... Le voy a preguntar al abuelo, ¿verdad? Esto es de aprobación, abuelo, ¿cierto? Ya, ya. Es que el abuelo, no sé. Claro, mira, Sichel tenía en abril un 58 de aprobación y en ya. mayo tiene un 50, baja 8 puntos, Ah, Freddy. Es que esto es muy importante, o sea, porque todos repiten, van y dicen, el mejor evaluado al gabinete. No piensa ser, está pésimo evaluado, bajó 8 puntos. Después de que se paseó por los matinales, se cree, no sé, reemplazante de Tonka Tomisic, lo cual debería darle una muy alta aprobación y un muy alto conocimiento, y sin embargo tiene una baja de 8 puntos. Después, fíjate que Monkever, por ejemplo, del que vamos a hablar más adelante, tiene 42 en abril y en mayo tiene 47. O sea, sea, va al sube alza. 5 puntos, ¿ya? Mm, Y además, Monkever, si tú comparas las cifras con las de Sichel, están ¿ya? casi parejos. Y en el caso de Mañalich, imagínate, Mañalich tenía 28 puntos en abril, según esta encuesta que no te la menciono, y Ya. en mayo tiene 32. Es decir, hay una cantidad de ministros, entre ellos Mañalich, que crecen ostensiblemente más que Sichel. ¿Ya? Esto de que Sichel es el ministro mejor evaluado del gabinete es una chiva peluda. Y la salida de Sichel no solamente no va a tener ningún costo, sino que tiene finalmente una razón profunda que a la gente no le importa un bledo, pero a mí mucho, y ¿Ya? que creo que fue fundamental. ¿Ya? Sichel tenía el encargo específico para su ministerio y su gestión de que el secretario general de gobierno, Piñera, cuando dé su cuenta pública el 31 de julio, creo que se la fijamos finalmente, ¿Ya? ¿ya? Lo que único que quiere el secretario de Estado Piñera es salir diciendo en esa cuenta pública que le cambió de nombre al Sename. Y en ese proyecto de ley que dependía de Sichel, Ujú. el Congreso se le fue en collera a Sichel y en una comisión mixta le hicieron depender ese proyecto del proyecto de garantías de Claro, derechos para la infancia. exacto. En ese minuto, Freddy, cosa que nadie dice, en ese minuto se faenó. Exactamente. Ese fue el minuto final porque era su tarea central y no solo no la cumplió, sino que el Claro, Congreso lo dio vuelta, murió. En ese minuto claro. estaba fuera Sí, qué del gabinete. interesante, ¿ah? Porque como usted dice, el Sename que antes pertenecía al Ministerio de Justicia, o dependía de ahí, digamos, ahora va a depender con otro nombre de Desarrollo Social, de la cartera que era de Sichel, ¿no? Y que ahora es de Cristian Monkever. ¿Cómo se explican? ¿Quién es Cristian Monkever en términos políticos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted este liberal de RN, digamos? ¿Y por qué ponen a él en este puesto tan importante en estos momentos como es Desarrollo Social? Bueno, Cristian Monkever es un personaje muy interesante, eternamente de bajo perfil, aunque ha sido parlamentario, ha sido presidente de Renovación Nacional en periodos muy claves, además, y donde su participación ha sido muy fundamental. Sin embargo, él es un tipo más bien tímido y que cultiva el bajo perfil, cosa que yo creo que se le acabó ahora de aquí en adelante, desgraciadamente para él. Pero es sin duda, Freddy, y en esto quiero ser clara, cuando hacemos un intento de un análisis político serio, ¿cierto? Más allá que nos riamos, pero que tenga cierta Claro. consistencia. Reírse es muy serio, ¿ah? Tiene, sí, pero no debería ser tan serio, porque Es una cosa seria, eh, reír. yo creo que Cristian Monker, tengo que decir que es un personaje político muy interesante, con una enorme habilidad política y que yo creo que le va a instalar un dinamismo al comité político importante, ¿ya? Ya, Porque además no es un frívolo, es una ujú, persona que sabe mucho, mucho más de política que Blumel, que Briones, incluso que Alvarado.
no podría decir que Monkever es un nombre del presidente Larroulet o un hombre del presidente Larroulet, básicamente porque pertenecen a la misma generación y porque yo diría que son bastante equivalentes, o sea, el peso político específico de Monkever es equivalente al de Larroulet, ¿ya? Ah, Si ya. bien el poder no es equivalente. Pero sin duda, de la gente de Renovación Nacional, Monkever es uno de los más cercanos y más apreciados, sobre todo por la ruleta. ¿Ah? Entonces, volvemos a encontrarnos con lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene en común este ajuste de gabinete? La toma total del poder del presidente, la ruleta, con Ya. su gente. Mario Bueno, Desbordes, ¿qué función cumplió acá el presidente de Renovación Nacional? me quedo un segundito más, si me permites, con Cristian Monkever, Por favor. porque siendo una persona de la seriedad, del peso específico, probablemente uno de los más, de mayor peso específico dentro de la derecha y de la coalición de gobierno, del cual yo tendría además las mejores expectativas de lo que él pueda hacer en el futuro cercano. Ya. Hay otro hecho que lo mueve hacia el comité político y es que él es el inventor de lo que va a ser el centro de la política del presidente Larroulet que se va a aplicar en el próximo tiempo. Y es Ya. lo que podríamos llamar, Freddy, la cajicización de la política. ¿Cómo eso, Pamela? De- La política de las cajas. ¿Ya? La importancia central de las cajas. ¿Cómo va a llegar a ganar la elección municipal el presidente Larroulet y la derecha? A través de las cajas. Entregando cajas de alimentos. Entregando cajas de alimentos, generalizando esta política y tratando de que esa sea la política mucho más que la entrega de bonos a través de cuentas u otras. ¿Ya? Clientelismo se llama eso en política de alguna manera también, ¿verdad? Claro, existiría una forma crítica, ¿cierto?, de verlo, que es esa, justamente. A mí me gustaría por un momento verlo con cierta objetividad, imposible, sabemos que la objetividad no existe, pero ¿Ya? decir que el inventor de esta política de la cajicización, ¿ya?, que va a ¿Ya? llevar adelante el gobierno de aquí en adelante, es Monkever. Fue Monkever el que hace 3 semanas atrás ¿Ya? salió con Katy Barriga en Maipú a repartir las primeras cajas Mira, antes que esto se convirtiera en un anuncio presidencial y en una política de gobierno. Por lo tanto, él es el inventor no solamente de que esta es la mejor forma, según la derecha, de llegar a la gente y de subsanar el problema del hambre. Tú te acuerdas que en ese minuto, hace 3 semanas, estábamos con levantamientos en el bosque, en Antofagasta y en otras partes del país por el hambre, ¿ya? sí, Quien da una respuesta política que podremos criticar, buena o mala, pero una respuesta política que resulta exitosa para el gobierno en la evaluación ciudadana es Cristian Monkever. Este es el personaje Cristian Monkever, así de ya. certero es en política, ¿ya? Mira, Y entonces, él, por lo tanto, es la mejor persona para estar incluida en el comité político para llevar adelante. Tú, el resto del tiempo, lo que vas a ver, Freddy, en este país son cajas, cajas, cajas y cajas. sí. El presidente Larroulet se va a dedicar a repartir cajas, o sea, él no él, pero va a mandar desde la primera dama, ¿ya?, que la viste incómoda repartiendo cajas, bueno, todos a repartir cajas. Oiga, se la están comprando a Cencosud, ¿no? Se la están comprando a SMU, o sea, a las grandes cadenas a Walmart, a las grandes cadenas de supermercados también. O sea, con, Por supuesto, yo hay creo todo un que, clavo armado ahí también con esto, ¿no? claro, un tinglado de bastante opacidad, bastante oscuro, ¿ya? Y que probablemente vamos a ver con, eh, hasta probablemente con judicializaciones en Ya. algún tiempo, en algunos meses más, ¿ya? Respecto de eso que tú me señalas. Sin embargo,
la medida en la práctica concreta, en lo inmediato, ha significado una subida importante del nivel de aprobación del gobierno, porque la gente lo que necesita es comida. La Mire qué gente en ese interesante lo minuto que se usted está dice. muriendo de hambre. Es interesante lo que usted dice porque ya están haciendo show con la entrega de caja, están poniendo cámara. Sabemos que los medios, los principales medios, sobre todo la televisión abierta, le está defendiendo al gobierno, están echando a los periodistas que piensan distinto, lo están correteando para un lado, ¿no? Están en una campaña ya importante y también previendo, me imagino, lo que viene, lo que podría venir después de esta pandemia y lo que podría venir al año uno del estallido que se cumple en octubre. Con todas las elecciones, además, plebiscito que viene municipales, gobernadores, presidenciales, parlamentarias, etcétera, ¿no? Así exactamente. Y de eso se trata este ajuste de gabinete. Mire, qué Se trata interesante. de comenzar la campaña electoral pasando como por arriba del proceso constituyente, que yo diría que está bastante olvidado en este minuto, dadas las urgencias, ¿cierto? Mm. Pero poner la mirada, el gobierno pone la mirada y pone la acción en una campaña electoral para las próximas municipales. Y ¿Ya? con Lavín Y como alcalde saliendo, ya lo he visto 3 veces entre la televisión a Lavín. seguirá saliendo. Hay, sí, le aparece por los palos Marcela Cubillos, que está como, está empezando a competir de tú a tú, ya casi con Lavín en sus apariciones. Y esto significa, como en el caso de Sichel, efectivamente, una subida en el conocimiento, pero que claro, está Lavín en elección presidencial lanzado, ¿ya? Ya. Mientras la oposición, a la que me daría entre pena, rabia, analizarla en este minuto, mientras la oposición da tumbos patéticos, no sabe qué hacer, llega tarde a todo, ahora están concentrados en exigir la renuncia de Mañalich en circunstancias que, léanme los labios, no va a haber renuncia de Mañalich, entiendan, no pierdan el tiempo, hagan cosas concretas, Mm. ¿Y ¿ya? qué me dice de este Entonces la acuerdo? oposición De dando este acuerdo. tumbos, sí, perdón. Sí, que este acuerdo que estaba pidiendo Piñera con la oposición, ¿no? ¿Cómo lo lee usted? Un nuevo acuerdo dentro de este contexto. Bueno, veo lo que te digo, lo veo con bastante rabia y pena porque veo un presidente la roulette saliendo del marasmo, Ujú. Piñera habiéndose salvado francamente por 3 votos de salir expulsado del gobierno y sin embargo al cabo de pocos meses y en medio de una pandemia espantosa, con un costo de vidas, de enfermedad, de víctimas, que es cada vez más angustiante. Sin Perfecto. embargo, veo a un presidente la roulette fortalecido, Ujú. generando una campaña electoral sin contrapeso, y por el otro lado veo a una oposición bastante perdida, ¿ya? Ujú. Llegando a trazar, que sin embargo dio, a pesar de todo eso, hay que reconocer que dio un paso que para mi gusto es histórico hace una semana atrás, cuando aprobó esta ley que impide la reelección de autoridades, Sí. que a mí me parece que es realmente muy, muy importante. Yo no sé si alcanzamos a hablar en este programa de eso, nos quedan como 5 minutos, Pamela, porque nos queda todavía Alvarado, que es un ministro que usted va a tener que trabajar ahí muy cercanamente, al menos, ¿no? En lo laboral, porque va a ser el ministro digamos, el ministro secretario general de la presidencia, el cabildero de gobierno en el Parlamento. Eh, ¿Quién es este Alvarado? Y a ver si alcanzamos a hablar un poco de ese conflicto en el Senado, con el Senado y la Cámara, o lo dejamos para el otro lunes, pero para cerrar este tema del gabinete, que está muy interesante, hay como el presidente de la ruleta entonces deja todo conformado con esta salida. Claro, y además Alvarado es otro personaje, no, sí, es interesante porque aquí se confluyen una cantidad de seres humanos sobre los cuales habría mucho que decir y que es importante que la opinión pública esté informada más en detalle de quiénes son. Alvarado, 60 años, chilote, es un señor que tiene la característica que había que tener.
¿Ya? es un nombre del presidente en la ruleta, ¿ya? Es Mm. decir, tenemos a Blumen, a Briones, a Alvarado y a Monkever, todos personajes en que una de las cosas centrales, exceptuando a Monkever, es que son hombres de la ruleta. Alvarado es un militante de la UDI, partido distinto de la ruleta, sin embargo, es un hombre de la ruleta. Es un hombre que trabajó con la ruleta durante todo Piñera 1, ¿ya? Compartiendo además ahí labor con Blumel, que fue jefe de asesores y que fue jefe de gabinete en algún momento de la ruleta. ¿Ya? Y Alvarado estaba en la subsecretaría del ministerio que ocupaba en ese minuto la ruleta, que era la Secretaría General de la Presidencia, ¿ya? Perfecto. Mismo rol al que hoy día se va Alvarado, ¿ya? Ujú. Cuya capacidad para negociar, para pirquinear votos, para conseguir uno a uno los votitos que se necesitan, es altamente conocida en el mundo político. Es un hombre con Perfecto. enormes redes con todo el mundo, incluido el Frente Amplio, o sea, no se le escapa ningún sector, ¿ya? Con una capacidad, un pragmatismo. Él fue, tú lo comentabas en algún momento de este programa, fue alcalde designado por Sí, Pinochet, siendo muy sí. joven, Es Chiloé. Es una comuna y de Chiloé. después, exacto, después se retiró Existente. de la política, se dedicó a trabajar en un banco, y ahí ¿Ya? estaba cuando fue la ruleta a buscarlo en algún momento para que se presentara de candidato a diputado, ¿ya? Y ahí ingresó nuevamente a la política. De Alvarado tenemos que tener los mayores temores, porque es un tipo agudo y no se le va una. ¿Ah? Yo creo que la Roulette conformó un equipo muy difícil de penetrar y de llevarle la contra, ¿Ya? porque tiene ahí a 4 hombres que son especialistas en cada una de sus áreas. Blumen en la represión, ¿ah? En la que no va a cejar, Briones, manito de guagua en Hacienda, en lo económico, en este plan, este acuerdo sobre el que tú me preguntabas, Alvarado pirquineando los votos y consiguiendo los que sean necesarios para llevar una agenda legislativa que le convenga al presidente Ya. Larroulet. Y yo diría que Monkever, sobre el cual además habría capítulos de farándula política en los que podríamos entrar, ¿cierto? Porque está casado con una diputada muy buena moza, que es Paulina Núñez, y que Dura, se ha jugado, ella es de las duras de RN, ¿no? Paulina Núñez, la diputada. fíjate que Paulina Núñez, te tengo que decir que se las ha jugado por el postnatal de emergencia, pero ¿Ya? así directamente, o sea, yo me ha sorprendido Paulina Núñez. Paulina Núñez, yo no sé qué ir a hacer porque tiene ahora una influencia importante en el comité político, y yo diría que ella se las ha jugado a tal grado por el postnatal de emergencia que no me cabe duda que está presionando a su marido para que lo consiga. Perfecto. Y ahora sí que nos quedan 5 minutos, ¿ah? Un titular. Un titular con la pelea actual entre el Senado y la Cámara de Diputados por este límite a las reelecciones parlamentarias de altas autoridades. ¿Cuál me daría? Mira, a mí me encantaría que lo dejáramos para poder desarrollarlo porque ¿Sí? yo Por eso creo le que pido este proyecto un titular, ¿no? Mm. sí, a mí me parece que este fue un logro histórico y ¿Ya? que por fin se van los apernados. O sea, yo espero que no se revierta esto en el caso de los alcaldes, ni con un veto presidencial, ni con una ley corta, porque están pataleando, tú los vieras Mm. cómo están, Freddy, en el Congreso, Sí. pataleando de espalda, pero como gatos vueltos locos para tratar de revertir una situación que es histórica y que es obvia, si lo que queremos es que se vayan todos, entiendan, Oiga, incluida yo, todos fuera, queremos que cambien, recambio, porque no lo fíjese que entiendo, eso es tan son fácil de como, entender. son como 350 y tantas municipalidades en Chile y los que tendrían que irse son casi 100. O sea, el alcalde y la alcaldía, digamos, en general, es una de los grupos de poderes que más se mantienen, ¿ah? Freddy, ¿te puedo decir algo que quizás es el titular que me pide? Tú ¿Ya? sabes que yo me di la molestia con el abuelo para esta conversación contigo
de sumar los años de los alcaldes apernados, de los 97 alcaldes que van a salir gracias a esta ley y que no se van a volver a repostular, algunos de los cuales tenían casi 30 años en el poder. ¿Tú sabes cuántos suman los 97 apitutados, apernados? ¿Cuántos años? 1.316 años. ¿Mil cuánto? 316 años. Si tú tomas estos apernados que se van con esta ley, que no se van a poder repostular, y ves cuántos años suman en el poder, cuántos años han estado ahí enquistados, haciendo clientelismo, con los problemas de corrupción que se producen cuando una persona se eterniza en el poder, y sobre todo no dejando que otros asuman, ¿ya? Que otros ocupen esos cargos, no ventilando la política, teniendo esta cuestión de que el señor, como señores feudales de cada sector. 1.316 años. Claro. Ahí hay un potencial hay un potencial de corrupción importante, por eso que las autoridades hay que irlas cambiando en todas las democracias, ¿no? Y por eso que los presidentes de la República no pueden durar tanto, menos en países presidencialistas como este, ¿no? Claro, pero siguen tratando. Y ahora, una vez aprobada la ley, que se aprobó en una medida importante en el Senado, porque el Senado efectivamente se equivocó. O sea, yo me acordaba cuando la Adriana Muñoz con Letelier, en la elección de la mesa, dijeron, refiriéndose a lo que había pasado en la Cámara, ¿cierto? Claro. Y se le filtró esa locución en que se decían uno al otro, estos cabros chicos no saben hacer política. ¿Ah? Y en el Senado no saben lo que votan. O sea, votaron sin saber el fin a la reelección, en definitiva. ¿Ya? Cuestión que confirmamos por una mayoría de 134 votos, es decir, una mayoría gigantesca en la Cámara. Sí. Y siguen pataleando, quieren revertirlo, quieren a toda costa que se queden no sé qué alcalde, espero que no se queden. Mire, voy a nombrarle algunos, por lo menos los más conocidos, emblemáticos, no sé, pero por ejemplo la tía Coti de Viña tendría que irse, Nora Cueva de San Bernardo, Rodrigo Delgado de Estación Central, Sadi Melo del Bosque, Johnny Carrasco, por ejemplo, de Pudahuel, que también tiene un puñado de años también ahí, ¿eh? Y como usted dice, esto todavía está, veremos, ¿no? Pamela, de aquí al próximo lunes que nos encontremos de nuevo, pueden, desde tribunales constitucionales, vetos presidenciales, arreglos entre parlamentarios, hay ya algunos partidos que se están diciendo, están abriendo la posibilidad de que no sea tan así esto, ¿no? De llegar a estos acuerdos cupulares, ¿no? Sí, yo no puedo creer que Cristian Monkever, por ejemplo, se preste para una cosa de este tipo. ¿Ah? No puedo creer que el presidente Larroulet no se dé cuenta de que realmente la población va a odiar todavía más a las autoridades políticas si les vuelven a poner a los apernados de siempre, ¿ya? O sea, esto yo creo que fue muy bien recibido por la población y es lo mínimo que podemos hacer. O sea, esto es un resultado concreto. Piensa tú que esta ley estaba hace 14 años en el Congreso, 14 años, y se logró llevarla a trámite solamente por el levantamiento del 18 de octubre del año pasado. Perfecto. Eso fue lo que provocó, con la gente gritando, por favor, váyanse, no queremos a estas autoridades enquistadas. Imagínate tú, Sadi Melo, una persona que es de oposición, de mi sector, 7 periodos en la Municipalidad del Bosque. Johnny Carrasco, excelente persona, pero está desde el 92. Desde el año 92 está en esa alcaldía. Cuando estábamos en el colegio nosotros dos, Pamela. O sea, yo todavía no nacía. Imagínese. Bueno, pero imagínate tú, o sea, ¿cómo pueden alcaldes estar 28? Virginia Reginato, tú lo recordás, 4 periodos de la UDI y además con denuncias por corrupción, que la Contraloría le descubre un déficit de 17.000 millones de pesos. Nora Cuevas de San Bernardo desde el 2008. Va a tener que volver a ser vocera de casa, Nora Cuevas. Esto es tan importante que vamos a analizarlo porque esto todo puede pasar, como usted dice, está todo muy abierto. Así que vamos a estar muy pendientes, Pamela, y muy interesante todo lo que ha contado. Así que muchas gracias. ¿Ah? Y con usted en pantalla vamos a despedir el programa también, Pamela. Para que la próxima semana sigamos analizando con Giles al Poder lo que ocurre también tras las bambalinas, porque detrás de las bambalinas ahí se maneja el poder real, Pamela.
Después de Bailey, entonces, nos encontramos. Sí, pues no hace Bailey el preámbulo, hace de telonero y después nosotros vamos con el plato de fondo. Y yo por por mientras seré una muralla de contención para que no echen abajo la reelección de los alcaldes, la no reelección de los alcaldes. Muy bien, Pamela. Abrazo grande, que tenga buena semana. Hasta el próximo lunes. Chao. Dios. Chao también a ustedes en la casa, que estén muy bien. Hasta mañana. Chao. Chao, Pamela.